Desde que se filtró esta e-bike en su etapa de prototipo, el mundo de las bicicletas eléctricas ha estado pendiente del motor que iba a traer. Aparentemente su caballo de batalla era el nuevo motor SRAM que estaba desarrollándose. Sin embargo, en su lanzamiento se desveló que utilizaba suspensiones DVO seteadas y personalizadas por la firma WP, una denominación que hace ver que esta bicicleta viene directamente del mundo del motociclismo. Yo soy Jesús, bienvenidos al canal y hoy vamos a analizar este pedazo de e-bike. Estamos hablando de la GasGas ECC, una bicicleta eléctrica cargada de novedades y que está dispuesta a reventar a su competencia. Lo contamos todo aquí, dentro vídeo. La GasGas ECC es una bicicleta eléctrica full power con una orientación claramente de enduro y de competición, y esta en concreto ha sido lanzada como el modelo insignia de la marca GasGas. Tiene 160 mm de recorrido de suspensión en el eje trasero y 170 en la horquilla, y ambas ruedas son de 29 pulgadas. El cuadro está fabricado en fibra de carbono y desprende un aire competitivo bastante interesante. Lo primero a destacar es que esta bicicleta equipa el nuevo motor SRAM, desarrollado por Brose. Este motor es totalmente nuevo y de momento muy pocas e-bikes lo equipan. Tiene muy buena pinta, es un motor ligero, es un motor de última generación y además tiene la cualidad de que si lo combinamos con el sistema de transmisión SRAM AXS, ya sea el GX, el X0 o el XX, tiene la capacidad de cambiar automáticamente de marcha según las propias sensaciones del motor. Los modos del motor los podemos controlar desde los pulsadores tipo AXS, los que usa SRAM también para sus transmisiones y para la tija telescópica. Y todo se visualiza desde un pequeño display que está insertado en la parte superior del cuadro, de forma bastante minimalista y con mucho sentido. La batería que equipa este modelo de e-bike full power es una 630 Wh y de momento por parte de GasGas no dicen si se le puede poner un extender o no. Y la realidad es que aunque ese tipo de batería parezca que inicialmente es pequeña, realmente está muy bien elegida porque tiene un compromiso perfecto entre durabilidad y peso, perfecta para la competición de bicicletas de enduro eléctricas. GasGas ha presentado tres modelos de esta bicicleta, la ECC6 que es la tope de gama, la 5 y la 4. El modelo intermedio y el tope de gama equipan suspensiones DVO, pero no cualquier suspensión. La firma WP, especialista en suspensiones del mundo del motor, ha preparado específicamente la horquilla y el amortiguador DVO para esta bicicleta GasGas. La amplia experiencia de WP en motos de competición ha aportado ese toque extra a DVO, que ya de por sí es un fabricante de suspensiones de muchísima calidad. Y para mí este es el principal atractivo de esta bicicleta, no solo su nuevo motor SRAM. Esta bicicleta también tiene una característica especial que la hace única. Cuenta con unos protectores de plástico que cubren las partes del cuadro más propensas a los golpes, y estos protectores son intercambiables y vienen en un color rojo muy característico. Y ahora sí, la geometría de esta e-bike la sitúa perfectamente en el mundo del enduro con un carácter muy competitivo. Es más, diría que es una bicicleta que se comportará de forma muy noble, así que vamos a verlo. Está disponible únicamente en tres tallas, S, M y L, muy bien diferenciadas entre sí. El reach es de 450 mm para la talla S, 475 para la M y 500 para la L. Y ojo que es una bicicleta muy grande, y si estamos pensando en comprar este modelo tenemos que ver muy bien las tallas, porque con un reach de 500, la talla L, estamos hablando de que es una bicicleta enorme, y la talla M igualmente 475. Hay que tener cuidado y tenemos que comprar mirando las geometrías y no lo típico de pues yo soy una L o yo soy una M. El ángulo de la dirección es de 64 grados, una medida perfecta para una bici de 170-160 mm de recorrido. La longitud de vainas es bastante larga y varía con la talla. 461 mm para la talla S, 465 mm para la M y 469 mm para la L. Es decir, es una bicicleta con las vainas muy largas. Y esto al final quiere decir que sobre la marcha se traducirá en un comportamiento muy estable a alta velocidad, en un comportamiento muy noble y muy predecible. Sin embargo, la bicicleta también picará en zonas reviradas y zonas más lentas, porque al tener las vainas tan largas va a ser más difícil maniobrar con ella. ¿Y que puede parecer malo que tenga las vainas tan largas?
Pues en parte sí, pero la realidad es que si esta bicicleta tiene un enfoque tan competitivo y en competición lo que se busca es ir a toda leche, pues lo que nos interesa es tener las vainas larguitas para que a esa velocidad la bicicleta no te haga ningún raro y la rueda vaya por donde queremos, de manera que no perdamos tracción en ningún momento. La altura del eje de pedalier se sitúa en 31,5 milímetros de caída desde el eje de la rueda, por lo que es bajita, y esto reafirma de nuevo ese carácter tan estable que tiene esta bicicleta. El ángulo del tubo de sillín es de 75 grados, ni mucho ni poco, en la media. Por cierto, la medida del amortiguador es de 205 milímetros de largo por 65 milímetros de carrera, es decir, amortiguador tipo Trunion. Vamos a pasar a evaluar el sistema de suspensión, pero antes, como siempre, os voy a recordar que si os gustan este tipo de vídeos de análisis, ya sabéis que podéis dar un buen like al vídeo y podéis suscribiros al canal. Venga, va, empezamos con el sistema de suspensión. Y como siempre, para evaluar el sistema de suspensión, vamos a cargar la geometría y las articulaciones de esta e-bike en el programa Linkage X3 y la tenemos que comparar con la Canyon Stripe On, que es otra bicicleta de enduro con un carácter de nuevo también bastante competitivo, y me he tomado la libertad de compararla también con la Nuke Proof Megawatt, que aunque tenga un poquito más de recorrido, comparte el mismo tipo de motor y tiene una filosofía relativamente parecida. En cuanto a la efectividad de pedaleo, la GasGas tiene unos porcentajes bastante altos en todos los desarrollos, sobre todo si la comparamos con la Nuke Proof y con la Canyon. De estas tres, la Nuke Proof es la que mejor pedalea con diferencia, seguida muy de cerca por la Canyon. En cuanto al anti-race o efectividad de frenada, pues aquí la cosa cambia. En mi opinión, la GasGas es la que mejor comportamiento tiene, luego está la Canyon y luego la Nuke Proof. Es la GasGas la que menos se va a ver afectada al frenar, aunque por contra va a tender a estirarse, pero nada descabellado. En cuanto al retroceso del pedal, la GasGas retrocede 30 grados exactos, igual que la Nuke Proof. Sin embargo, la Canyon retrocede menos, son valores naturales en este tipo de bicicletas con tanta suspensión y con piñones tan grandes. Y en cuanto al leverage ratio, la gráfica que muestra cómo de progresiva es la suspensión, puedo decir que la GasGas tiene un sistema de suspensión más estable que el de las otras dos bicicletas. La GasGas tiene un sistema de suspensión totalmente progresiva y casi parece una recta, mientras que el leverage ratio de la Canyon y el de la Nuke Proof acaban con una parte plana. En definitiva, a la GasGas le va a venir genial el amortiguador de muelle que se ha escogido, mientras que a las otras bicicletas, aun no viniéndole mal, le sienta mejor el amortiguador de aire de cámara grande. En definitiva, creo que de las tres bicicletas que hemos comparado aquí, la GasGas es la que tiene el mejor sistema de suspensión. No una diferencia muy grande del resto, como podría ser, según mi opinión, la Nuke Proof y luego la Canyon, pero sin embargo es un sistema de suspensión sencillo, es un sistema de 4 barras, tiene valores muy buenos y muy enfocados al tipo de bicicleta del que estamos hablando. Es más, sin haber probado la bicicleta, me voy a aventurar a decir que va a tener un comportamiento muy sensible. Y las razones son que lleva muelle, que tiene una articulación tipo Trunion y que las vainas son más largas, por lo tanto la palanca del mecanismo se va a aplicar de manera más fácil que si tuvieran las vainas más cortitas. Como he comentado antes, GasGas ha presentado 3 modelos y un detalle curioso. Todas, absolutamente todas, vienen con componentes SRAM, salvo la de media gama y la tope de gama, que las suspensiones, en lugar de ser RockShox, son las DVO preparadas por WP. El modelo más básico es el ECC4 de color gris, que viene con suspensiones RockShox de gama media. También trae frenos SRAM de V8, cambio trasero SRAM GX, con pulsador SX, ruedas y periféricos de la marca blanca de GasGas, y este modelo tiene un precio de 7.990 euros. Y sinceramente me parece bastante caro por lo que ofrece, porque son casi 8.000 euros y la verdad es que tiene algunos componentes un poquito mejorables. El modelo de gama media es el ECC5 y es de color negro. Este ya viene montado con suspensiones DVO WP, aunque no son las tope de gama. Trae frenos SRAM G2 RS, y es que creo que los DB8 del montaje básico van a funcionar en este tipo de bicicleta mejor que los G2. Transmisión completa SRAM GX tradicional y las mismas ruedas y periféricos que el modelo ECC4. Todo esto por un precio de 8.990 euros. Y es que personalmente este precio sigo sin verlo bien del todo. Son prácticamente 9.000 eurazos y los componentes son de gama media, y aunque las suspensiones vengan ya las DVO preparadas por WP, siguen siendo las suspensiones de gama media, no son las tope de gama. El modelo tope de gama es el ECC6 y es totalmente roja, y este ya es mucho más interesante. Suspensiones DVO preparadas por WP, pero los modelos tope, horquilla Onyx D1 CV OTT y amortiguador Jade X CV de muelle. Los frenos ya son decentes, unos SRAM Code RSC,
transmisión completa X0 inalámbrica, ruedas Newman Evolution SL Eje 30, tija Reverb AXS y periférico de la marca Newman en general. Y este modelo tiene un precio de 9.990 euros. Y es que, siendo sincero, ese modelo, el de los 10.000 euros, es el que mejor montado viene en comparación a los componentes que trae. Es decir, ya estamos hablando de componentes prácticamente tope de gama que siguen siendo 10.000 eurazos, pero te dan casi lo mejor. Faltaría cambiar algún detallito de ruedas y de periféricos, pero poco más puedes mejorarle a esa bicicleta. En definitiva, esta e-bike tiene muy buena pinta y quiero concluir el vídeo hablando de lo que para mí es lo mejor que tiene y también de lo peor. Lo mejor, suspensiones DVO, mejoradas por la firma WP. El nuevo motor SRAM debe ser un puntazo. El sistema de suspensión es bastante bueno y la geometría está muy bien enfocada. Y ahora lo peor, las ruedas para mí son algo justitas, tanto la de los dos primeros modelos, siendo de marca blanca Gas, como las Newman tope de gama. Es conocido que los frenos SRAM de V8 en el montaje básico y los G2 en el montaje intermedio no son los mejores frenos. Quizá 630 vatios/hora es poca batería para riders pesados. Y la relación montaje-precio del modelo básico y del modelo de gama media es muy mejorable. En fin, ya conocemos un poco más acerca de esta e-bike nueva, la Gas ECC. Y ahora sí, si queréis conocer un poco más sobre la Canyon Strive On, que es uno de los modelos con los que hemos comparado esta bicicleta, os lo dejo por aquí. Gracias por ver el vídeo y nos vemos en el siguiente. Sed buenos.